Somos lo que comemos. Seguro que has escuchado esta expresión muchas veces. Este es un adagio milenario que la ciencia actual apoya cada día más y más. Debemos comer saludable para estar saludable. Pero ¿qué tal si lo que crees que son alimentos buenos para ti realmente no lo son? ¿Qué tanto sabes del origen de la comida que ingieres? Te sorprenderá saber que no todo es lo que parece ser. Actualmente, más del 80% de los alimentos que compramos tienen uno o varios ingredientes que están alterados genéticamente. También hay ingredientes transgénicos en medicamentos, productos de higiene y de belleza, vacunas, suplementos y muchos otros. Al día de hoy, nadie puede garantizarte que estos alimentos y productos son seguros para la salud, el ambiente o la agricultura. Todo lo contrario. El debate de los transgénicos está más caliente que nunca, porque siguen surgiendo evidencias que levantan demasiadas dudas sobre su seguridad y cuestionan los supuestos beneficios que estos alimentos proclaman tener para la sociedad, la economía y la seguridad alimentaria. Por siglos, los humanos hemos usado la biotecnología para nuestro beneficio. De hecho, la levadura y la fermentación son aplicaciones tecnológicas que utilizan organismos vivos para crear nuevos productos como el pan y la cerveza. Cuando hablamos de la tecnología que produce los transgénicos, realmente nos referimos a una nueva rama de la biotecnología, llamada ingeniería genética. Es importante diferenciar entre la ingeniería genética utilizada para crear productos con fines médicos y la de los cultivos transgénicos. Los primeros se producen dentro de laboratorios, en fábricas cerradas y controladas. Mientras, la ingeniería genética aplicada a la agricultura se produce a gran escala a campo abierto, y los productos derivados de esta son consumidos masivamente por la población. Por más prodigiosa que nos parezca la ingeniería genética de los cultivos transgénicos, esta ha sido industrializada a toda prisa, pasando por alto los más básicos principios precautorios establecidos en la biotecnología. El resultado ha sido la creación de una monumental fábrica de genes que no funcionan bien. Los transgénicos son organismos genéticamente modificados. Esto es, son organismos creados forzando genes de una especie, como bacterias, virus, plantas o animales, como esta medusa, en el ADN de una planta o un animal, como este hermoso conejito, para introducir una característica nueva, como el color verde neón de la medusa en el conejo. Parece muy sencillo, ¿verdad? Bueno, realmente no lo es. Déjame explicarte mejor. Todos los organismos vivos tienen células. Es dentro del núcleo de la célula que se encuentra la información genética. En el núcleo se encuentran los cromosomas. Atado a cada cromosoma hay un larguísimo hilo en forma de bucle que es el ADN.
Los genes son segmentos de ese ADN. Todos los organismos vivos tenemos diferentes tipos de genes. Eso es lo que nos diferencia entre especies y entre individuos. Cada gen tiene las instrucciones o parte de las instrucciones para, por ejemplo, determinar las manchas de una jirafa, cómo se reproduce una bacteria o el color de una flor. Así que imagínate, hay millones y millones de genes diferentes. Sin embargo, los científicos descubrieron que todos los genes, de animales, plantas, hongos o bacterias, están compuestos por el mismo código genético, ATGC. Además que hay muchos genes que compartimos entre sí. Ya habrás oído que compartimos más del 90% de los genes con el chimpancé, aunque quizás no sabías que compartimos un 44% con las abejas. Estas similitudes son las que hicieron que los científicos consideraran recombinar genes entre especies completamente diferentes para añadir nuevas características. La estructura del ADN parecía fácil de entender. Era cuestión de leer el largo libro genético de los ATGC. Ahora sabemos que el libro genético que conocíamos es apenas un capítulo de una larga historia. Hasta hace poco, se creía que apenas un 2% del ADN era útil. Al resto 98% se denominó, por algunos científicos, como el ADN basura, porque aparentaban no tener función alguna. Gracias al proyecto ENCODE, que investiga más a fondo las funciones del ADN, ahora sabemos que la actividad de esta estructura bioquímica es mucho más compleja de lo que se pensaba, y que todavía queda mucho más por descubrir. La interrelación del ADN codificante de proteínas, que llamamos genes, con el resto del ADN es muy compleja. Esas recién descubiertas estructuras del ADN pueden cambiar totalmente las instrucciones de cada gen, pueden apagarlo o encenderlo, o pueden estar ocurriendo muchas otras actividades bioquímicas que todavía desconocemos. En otras palabras, en lo que a leer el libro genético se refiere, todavía somos algo así como 80% analfabetas. Las implicaciones de esta nueva información sobre la tecnología transgénica son inmensas. La ingeniería genética está basada en la teoría obsoleta de un gen, una característica, que entienda el genoma como si fueran piezas de Lego, que pueden ser reubicadas en cualquier lugar para construir nuevas características sin afectar el resto del ADN. La nueva genética nos dice totalmente lo contrario. Genes don't function alone. They function within the context of the entire genome. Nature acts on the entire genome because after fertilization, there are whole sets of genes turned on and off in the proper sequence so that you get the development of a complete organism. So that whole orchestration is an integrated genome that acts as a complete entity. To take a gene out of a fish and stick it into a plant means the fish gene suddenly wakes up and goes, where the hell am I? Who are all these other genes around me? Because you've altered the context within which that gene is found. Existen múltiples evidencias de cómo un gen invasor, una vez entra a un nuevo organismo, produce proteínas con características inesperadas a las originales. Un caso muy conocido es el de la habichuela roja. La habichuela roja kidney tiene un gen que produce una proteína que actúa como pesticida. Ese gen se le insertó un guisante para que produjera su propia defensa contra insectos. El gen, que en la habichuela es inofensivo para consumo de mamíferos, se comportó altamente tóxico en el guisante transgénico y produjo severas reacciones tóxicas en los ratones que lo comían. Los ratones no son los únicos intoxicados con transgénicos. Un ejemplo son las diferentes variedades de maíz, soya y algodón BT. Los cultivos BT están alterados genéticamente para que la planta produzca su propio insecticida.
El Bacillus thuringiensis, conocido por las siglas BT, es la bacteria de donde se extraen los genes endotóxicos de los grupos CRY y SID. Se han reportado reacciones alérgicas y tóxicas a través de todo el mundo causadas por cultivos BT. Estas reacciones negativas no deben sorprender a nadie, ya que desde hace mucho tiempo se sabe que la exposición al insecticida BT produce severas reacciones alérgicas y que los genes CRY provocan fuertes respuestas inmunológicas por contacto y por ingestión. Lamentablemente, al día de hoy, los cultivos BT están activos comercialmente. Claro, la industria nos dice que debemos estar tranquilos, porque muchos de estos cultivos están destinados para alimentar animales de granja o para biocombustible, y que no llegan a nuestros platos de comida. ¿Te sientes más tranquilo ahora? En el año 2000, la compañía Taco Bell tuvo que retirar las plantillas de tacos en el mercado debido a que se habían encontrado trazas del maíz transgénico BT Starling. El maíz Starling no estaba destinado para consumo humano porque produce la proteína CRY9C, con un gran potencial alergénico, pero encontró su camino hasta llegar a la subsidiaria de Kraft y a más de 300 de otros alimentos derivados del maíz. El escándalo del maíz Starling nos muestra al menos dos cosas. Uno es que los transgénicos, una vez salen al campo, pueden adquirir vida propia, haciéndose prácticamente imposibles de controlar. Y dos, la incapacidad de la biotecnología y de la industria transgénica para impedir la contaminación genética en alimentos y cultivos. Desde el 2000 hasta el presente, se han reportado varios eventos de contaminación genética con el maíz Starling. El más reciente fue en Arabia Saudita. Desde el 2005, Arabia Saudita tiene estrictas regulaciones y prohibiciones sobre los transgénicos. Sorprendentemente, luego de casi 10 años del evento de Taco Bell y de que el maíz Starling se retirara oficialmente del mercado, se encontró que en los productos de maíz importados al país árabe, un 44% dieron positivo a algún tipo de maíz transgénico. Sobre el 5% de ese maíz dio positivo al maíz Starling. Nadie sabe exactamente cómo un maíz prohibido por más de 10 años sigue haciendo apariciones sorpresivas por todo el mundo. Ni la biotecnología ni la industria transgénica ha podido impedir la reaparición del Starling, ni ha demostrado que lo pueda hacer con ningún otro transgénico. La contaminación genética es hoy día un problema real y persistente en todo el mundo, inclusive en los países donde no se cultivan. Y es que la ingeniería genética es de todo menos precisa, y los protocolos de seguridad son a todas luces insuficientes y mediocres. Posiblemente, el tema más controversial en torno a los transgénicos es la tecnología utilizada. Como discutimos anteriormente, los conocimientos actuales sobre el ADN y la genética son muy alentadores, pero también muy limitados. Por ese motivo, miles de científicos y profesionales de la salud a través de todo el mundo se han opuesto tenazmente a la prisa de poner los transgénicos en el mercado y exigen una moratoria al mercado de los transgénicos para que se realicen más investigaciones independientes.
La prisa la tienen las corporaciones dueñas de los transgénicos, como Monsanto, Bayer y Syngenta, que tienen ganancias anuales multibillonarias. Y también la de algunos científicos prepotentes, que su impaciencia los aleja de la buena ciencia y los acerca más a la imagen del científico obsesivo. Quite a good scene, isn't it? One man crazy, 3 very sane spectators. It's moving. It's alive. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Oh. En la creación de transgénicos hay dos técnicas que se usan con mayor frecuencia. Una de ellas es la pistola de genes. En esta técnica se integran los genes a ser insertados en unas microcápsulas de oro. Lo siguiente es disparar a mansalva sobre las células de las plantas. La idea es que, ayudados por las heridas ocasionadas por las balas de oro, los genes logren llegar al núcleo celular. Esta técnica es altamente criticada, entre otras razones porque la entrada del gen al ADN es totalmente aleatoria. Este método es invasivo y violenta la integridad celular, lo que puede causar disfunciones no esperadas en la futura planta transgénica. Para tomar el gen de un virus, una bacteria o animal que jamás se ha cruzado con una planta, los tecnólogos del laboratorio deben hacer algo más que cortar el gen deseado y pegarlo en el ADN de la planta. Hay que construir un paquete que ayude en el proceso de transgénesis. Un paquete típico se prepara así. Primero, necesitamos el gen invasor. Este es el que tiene la característica que se desea incluir en la planta. Por ejemplo, el gen de resistencia al herbicida Roundup. Este gen permitirá que las plantas transgénicas no mueran al ser rociadas con este herbicida. Este gen se extrae de una cepa especial de la bacteria del suelo llamada Agrobacterium. Luego hay que aislar el gen y clonarlo muchas veces. Segundo, necesitamos un conductor o vector. El vector le servirá de transporte al gen invasor para poder llegar hasta el núcleo de la célula y lograr que la célula lo acepte sin destruirlo. La bacteria más utilizada para estos propósitos es otra cepa de la misma bacteria, el Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria en particular es la estrella de la transgénesis de plantas. Su habilidad para entrar al núcleo celular y recombinarse con el ADN de las plantas es impresionante. De hecho, su extraordinaria habilidad no es otra cosa que su manera de infectar y enfermar la vegetación. El Agrobacterium tumefaciens es causante de una enfermedad muy dañina en las raíces de los cultivos, conocidas como agallas del cuello. Así que cuando el gen invasor se transporta dentro del Agrobacterium y entra al ADN de la planta, lo logra gracias a una infección celular, nombre que se le da a esta técnica en la biotecnología. Pero el gen invasor no viaja solo, lo acompañan al menos 2 pasajeros más. Uno de ellos es el tercer elemento de este paquete transgénico, el promotor. El promotor sirve a modo de interruptor para el transgen. Sin la ayuda del promotor, el gen invasor no puede recombinarse en el nuevo ADN. El promotor por excelencia en la transgénesis de plantas es el promotor KMV, que se obtiene del virus del mosaico de la coliflor. Los virus son ideales para este trabajo, ya que naturalmente se reproducen invadiendo el ADN de los organismos que atacan. Son parásitos genéticos muy eficientes.
Y finalmente, el gen marcador. La activación de los genes transgénicos en las células de las plantas es extremadamente baja. Además, es visualmente imposible poder distinguir las células transgénicas de las que no lo son. Por eso, se utiliza un gen que sirve de marcador, o sea, una ayuda visual o evidente que le dirá al técnico cuáles células se activaron. Para este propósito, se utilizan con mucha frecuencia un gen resistente a los antibióticos. De este modo, para determinar cuáles células han aceptado el gen invasor, los técnicos derraman antibióticos sobre las células. Como el paquete de genes incluye un gen resistente a virus, las células que no mueren son las que han logrado la transgénesis efectivamente. ¿Cuál es el organismo que se utiliza para extraerle ese gen? Sí, adivinaste, otra bacteria. De la bacteria E. coli se extrae el gen resistente al antibiótico kanamicin. Este gen es ampliamente utilizado en la transgénesis de plantas. Aquí les presentamos el típico paquete genético utilizado para producir una planta transgénica. Los componentes individuales del mismo son objetos de una extensa discusión científica, pero es el paquete, la combinación poderosa de genes, la que resulta alarmante para muchos. Recordemos que este paquete está diseñado para producir la transformación del ADN de las plantas o animales que invade. Lo que es peor, el paquete de genes de bacterias y virus se quedan en la célula, aun cuando ya hayan terminado su función en la recombinación del ADN. La planta transgénica resultante conserva todos los pedazos del ADN del gen invasor, de las bacterias y de los virus utilizados en la transgénesis, desde las hojas, las semillas, los frutos hasta las raíces. El ADN puede sobrevivir más allá de la vida misma del organismo que lo acarrea. Se ha probado que cuando las plantas son consumidas, estos pedazos de ADN pueden sobrevivir a la preparación de comidas y el ambiente del tracto digestivo. Actualmente, hay evidencias de la supervivencia del ADN transgénico en los órganos de animales y en el estómago de humanos. La microflora del tracto digestivo consta de al menos unas 400 bacterias diferentes. La interacción entre el ADN transgénico y estos microorganismos no se entiende muy bien, pero ya se ha evidenciado la transferencia de genes transgénicos a la microflora del intestino. Estamos hablando de que la transgénesis puede continuar más allá de los laboratorios de biotecnología, con efectos totalmente inesperados. Las bacterias y los virus son muy promiscuos. Se la pasan intercambiando genes entre ellos y con otros organismos que tienen a su alrededor. A esto se le llama transferencia horizontal de genes. La transferencia horizontal se refiere al intercambio de genes sin que ocurra el proceso de reproducción. En el caso de los transgénicos, la transmisión accidental de genes a otros organismos, en especial a bacterias y virus, puede crear la activación o nueva generación de patógenos en el ambiente con efectos letales para plantas, animales o humanos. Tenemos que tener bien claro una cosa: las bacterias y los virus hacen esto todo el tiempo. Seguro que recordarás cómo el virus que le daba solo a aves mutó en la influenza aviar H5N1 para atacar agresivamente a los humanos. O quizás recuerdas cuando en un hospital del país había una bacteria resistente a antibióticos que era muy difícil de erradicar. Todos estos son ejemplos de la transferencia horizontal de genes. Virus y bacterias transfiriendo o adquiriendo nuevos genes para mejorar su capacidad de sobrevivencia. Columbia University study found antibiotic-resistant bacteria thriving in... Alertó sobre un problema graso también causado por el uso indiscriminado de antibióticos. Antibiotic resistance is exploding in numbers as well as severity, and the resistencia bacteriana es una amenaza grave para la salud pública.
Por ello, Bruselas ha puesto en marcha el sistema productivo vacuno con el propósito de informar a los ganaderos. El caso de los genes resistentes a antibióticos es posiblemente el más alarmante. Para todos nosotros ya son muy conocidas las superbacterias que se han desarrollado debido al uso indiscriminado de antibióticos en la medicina, en productos de higiene y en la industria de los animales de granja. Ahora podríamos estar creando el ambiente propicio para darle megapoderes a las superbacterias al permitir la liberación de los genes transgénicos resistentes a antibióticos en el ambiente y en nuestra comida. ¿Te parece una película de ciencia ficción? No lo creas. En un estudio reciente en China, encontraron genes transgénicos resistentes a antibióticos en 6 de los principales ríos del país. Con nuevas técnicas en la biotecnología, pudieron identificar los genes BLA de origen sintéticos utilizados en la producción de transgénicos, tanto en la agricultura como en la medicina. Interesantemente, un 27% de las bacterias identificadas con los genes resistentes a antibióticos mostraron resistencia al antibiótico ampicilina. También se encontraron bacterias resistentes a terceras y cuartas generaciones del antibiótico cefalosporin. En el caso particular del río Sungari, se llegó a identificar el 47% de bacterias estudiadas resistentes al medicamento cefalotin. Todos estos antibióticos son ampliamente utilizados en la medicina. Podemos decir entonces que la transferencia espontánea de genes transgénicos a organismos vivos en el medio ambiente no es una teoría, sino una realidad. Apenas ahora estamos empezando a entender la magnitud de este problema. Piénsalo bien, actualmente hay más de 170 millones de hectáreas con cultivos transgénicos en el mundo. Hemos visto cómo la ingeniería genética de los cultivos transgénicos enfrenta grandes desaciertos teóricos, limitaciones tecnológicas y graves deficiencias de seguridad. Nadie quiere estar en contra de la tecnología, y mucho menos de la ciencia. Sin embargo, dada la situación actual, este tipo de agricultura supone un grave peligro para la salud y el medio ambiente. Los cultivos genéticamente modificados deben volver a confinarse a los laboratorios y a los ambientes cerrados con estrictos protocolos de seguridad, y no deben volver a salir hasta tanto haya garantías reales de que estos nuevos productos son seguros y verdaderamente necesarios para el mundo.